gracias a todos por venir. Dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento por poder organizar estas jornadas, ¿no? Que para dar a conocer el tema del misterio y convertirlo en algo natural, como ya hablamos ayer. Y bueno, y sobre todo a Mari Carmen, darle las gracias por la invitación, decirle que estamos encantados, que nos están tratando de maravilla y que estamos aquí como en casa, ¿no? Entonces, bueno, primero comentaros, yo a pesar de donde trabajo, la verdad es que no estoy acostumbrado a hablar delante de tanta gente, así que si me podéis perdonar si en algún momento me atasco o me quedo un poco bloqueado, ¿vale? Estoy bastante nervioso, pero bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho estudiar, de hecho lo estudiamos siempre en todos los casos a los que vamos a investigar. Normalmente no solamente vamos a los sitios, colocamos las cámaras, vemos qué es lo que pasa, ¿no? Y que Aldo dé una vuelta por ahí y que vea a ver si ve algo. Hacemos una serie de trabajos antes, una serie de horas antes, que son los trabajos de estudio de campo, de ver lo que podrían dar una explicación natural, ¿no? A los fenómenos que ocurren. Yo os digo, hay una serie de análisis que hacemos, entre ellos hacemos un análisis que es el de infrasonidos. Entonces, bueno, este en concreto, esta ponencia va a ir exclusivamente del tema de los infrasonidos para darlos a conocer, ¿no? La importancia que están teniendo, sobre todo a la hora de la investigación de fenómenos extraños. Vale, bueno, para los infrasonidos, para la gente que no los conoce, son justamente lo que está justo por debajo de la... Perdón. Está justo por debajo de la audición humana, es decir, desde los 0 hasta los 20 hercios. El oído humano recibe desde los 20 hasta los 20.000 hercios, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De 0 a 20 hercios está justo por debajo. Que no lo oigamos, que no seamos conscientes de que están ahí, no quiere decir que no existan ni que no afecten. De hecho, realmente afectan muchísimo al ser humano y tiene pues bastante repercusión en muchos sitios, no solamente por el tema de paranormal. Los infrasonidos pueden tener varias causas, pueden ser fenómenos naturales o fenómenos artificiales. Fenómenos naturales, por ejemplo, tormentas, terremotos generan una serie de vibraciones dentro de las frecuencias de infrasonidos, las erupciones volcánicas también, ¿no? Pero una cosa muy importante que no solemos darnos cuenta es, por ejemplo, en maquinaria eléctrica, ventiladores, por ejemplo, pueden llegar a generar, no quiere decir que todos lo generen, sino que pueden llegar a generar una serie de frecuencias de infrasonidos, las cuales, como bien he dicho, no escuchamos, pero que nos llegan a afectar de una manera bastante importante. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los análisis de diversos lugares, en principio. Varias investigaciones que hemos hecho con el programa, entre ellos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz, el Teatro de Villa de Molina, el Museo de Ocaña, son lugares en los cuales hemos podido comprobar que la fenomenología de esos lugares podía estar explicada perfectamente de una forma natural con el simple estudio de los infrasonidos. Luego hablaremos también de otro experimento que hicimos, que fue la inducción precisamente de los infrasonidos a un grupo de personas para ver qué reacciones tenían, pero esta vez ya siendo un sitio controlado y sabiendo exactamente en qué frecuencias de infrasonidos estábamos emitiendo y sobre todo ver si esas frecuencias realmente generaban esos efectos dentro de las personas a las que estábamos probando. Y bueno, veremos un poquito lo que es la evaluación de las frecuencias específicas, bueno, sobre todo sobre los sujetos, ¿no? Un momento, no sé si esto está yendo muy católico. Bueno, no sé si se ve bien, ¿no? Sí, vale, perfecto. Que estoy viendo que falta, bueno, el adorno que son las fotos de fondo, pero bueno, da igual. Vale. Bueno, seguiremos hablando, por ejemplo, de las coincidencias en la experimentación, ¿vale? Sobre los sujetos y las alteraciones percibidas precisamente por estas personas en cuestión de vibraciones físicas, sensaciones explicables, etcétera, ¿no? Reacciones, frecuencias específicas y patrones recurrentes identificados que pudimos analizar dentro de esa experimentación.
Vale, como os he comentado antes, vamos a hablar del Ayuntamiento de Cádiz. Vale, fue un caso que hemos hecho recientemente, que ha aparecido hace muy poquito tiempo en el programa, pero que a pesar de que no salió en el programa sí que es muy significativo. Poco a poco iremos desgranando, ¿no?, qué es lo que ha pasado. La Galería Ifergan y el Museo de Ocaña también fueron dos casos muy importantes que hicimos y que estaban perfectamente explicados, más que por la fenomenología extraña, por el tema de los infrasonidos. Y hablaremos también, lo que hemos comentado, del Castillo de Niebla, que es donde hicimos la experimentación. El Castillo de Niebla, para quien no lo conoce, es un castillo que está ubicado en la población de Niebla y tiene unas mazmorras a dos alturas. Y entonces la segunda mazmorra, la que está más abajo, es una zona en la cual hay prácticamente cero de sonido, no entra ningún tipo de luz, está a oscuras y bueno, fue un sitio perfecto, ¿no?, para poder hacer el tipo de análisis que hicimos y el tipo de experimentación que hicimos con los sujetos de estudio. Bueno, explicaros que el estudio de los infrasonidos en el tema paranormal lo empezó, se dio cuenta un científico llamado Vic Taddy, de la Universidad de Coventry, el cual, pues haciendo una serie de pruebas en uno de sus laboratorios, los compañeros hablaban de que ese laboratorio pues estaba como encantado porque lo que veía mucha gente era sombras y sentía cosas extrañas, ¿no?, en ese laboratorio. Este hombre, la verdad es que totalmente no creía nada en estos temas. Un día de noche, él solo, trabajando allí, se dio cuenta de que, lo he dicho, él era muy aficionado al esgrima, él tenía una competición al día siguiente de esgrima, llevó su florete pues para ajustarlo, etcétera, mientras estaba allí trabajando de noche, y se dio cuenta de que el florete estaba vibrando. Existía una vibración dentro de lo que es la punta de la espada del florete. Y pues esto su curiosidad científica le hizo empezar a pensar qué es lo que podía ser, ¿no?, qué era lo que estaba haciéndole vibrar. Se dio cuenta de que había un ventilador que funcionaba en la frecuencia de 18,9 hercios, una frecuencia que es curiosamente la frecuencia de vibración del globo ocular. ¿Qué hace esa vibración en el globo ocular? Genera una serie de visiones, de borrosas, lo que todos hemos oído hablar alguna vez, o incluso nos ha llegado a pasar de ver una especie como de sombra, ¿no?, que ves a través del rabillo del ojo, y cuando intentas fijarte, cuando intentas ver, directamente girar la cabeza y ver qué es lo que es, desaparece. No sé si os habrá pasado a alguno de vosotros alguna vez. Bueno, pues esto tendría una explicación perfectamente lógica con lo que es el tema de los infrasonidos, ¿no?, el por qué desaparece esa sombra. Porque realmente lo que está haciendo es que esa vibración el cerebro la convierta en una especie como eso, de sombra, ¿no? A raíz de esto, pues él se dio cuenta de que ese ventilador generaba esos problemas. Una vez arreglado o apagado ese ventilador, curiosamente su laboratorio dejaba de estar embrujado. Ya no volvieron a tener problemas, ya no tuvieron problemas los compañeros, ya no había ese miedo, ¿no? Eso es un poco los comienzos. Y aquí en los gráficos, lo que pasa es que a lo mejor no sé si verán, yo creo que se ve bien, ¿vale? ¿Veis el puntero? Vale. Aquí estamos hablando justo de frecuencias que coinciden dentro de ese rango, ¿vale? Son frecuencias de entre 19 y 20 hercios aproximadamente, ¿vale? Con una serie de repeticiones de incluso 50.000 repeticiones por segundo aproximadamente, ¿no? Estas frecuencias son las que yo os digo que inciden dentro de lo que es el tema de los infrasonidos, dentro de la frecuencia de vibración del globo ocular, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con que los infrasonidos no solamente pueden generar que tengamos esas visiones, esos fantasmas, ¿no?, que vemos a través del rabillo del ojo. Los infrasonidos se están estudiando mucho, no solamente en el tema de parapsicología, sino se están estudiando incluso a nivel militar para poder generar una serie de frecuencias muy concretas, por ejemplo, para el control de masas, de personas, ¿no?, de manifestaciones. Dentro de las frecuencias de infrasonidos, dependiendo de la potencia con la que se emitan,
pueden llegar a que la gente pues, tenga sensación de vómitos, malestar, desequilibrio, porque afectan al oído, la sensación de agobio, ¿vale? De estrés, incluso hasta de pánico. O sea, es tan sencillo como que se encienda un botón y que todo un grupo de gente tenga que irse de allí porque se siente mal. No hace falta echarles gases lacrimógenos, no hace falta hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, son frecuencias que aunque el oído no lo oye, ¿no? El cerebro sí las capta de ciertas maneras. Y sobre todo, ya os digo, el cuerpo humano. El cuerpo humano las percibe de una manera que la verdad es que brutal, a pesar de eso, de ser algo de lo que no somos conscientes. Bueno, vamos a hablar del caso que os he comentado antes, del Ayuntamiento de Cádiz. Aquí sí que le voy a pedir a mi gran amigo Aldo que me eche una mano, porque necesito una referencia, la referencia que él pueda tener. Sí, por favor. Y sobre todo le pido que venga por una sencilla razón, y es porque él va a dar otro punto de vista, ¿no? Va a ampliar la información que yo pueda dar sobre lo que hemos registrado en cada sitio. Aldo como ya sabéis, va a los sitios y él habla de lo que nota, de lo que ve. Entonces, bueno, para mí es una información maravillosa, porque a partir de ahí puedo sacar mucha información precisamente de cómo hacer el trabajo, de cómo hacer el estudio de campo, ¿no? Y hay sitios, curiosamente, pues como vamos a empezar ahora con el Ayuntamiento de Cádiz, en los cuales la gente ve cosas, la gente siente cosas, se encuentra mal, malestar, etcétera. Llega Aldo, bueno, entonces esa gente, por ejemplo, la achaca a que hay un fantasma, que hay una aparición, incluso que se llega a normalizar de tal manera que incluso le ponen nombre, ¿no? Y hay zonas en las cuales esta gente, bueno, en concreto en el Ayuntamiento había unas oficinas en las cuales la gente, el personal de limpieza, por las noches no quería ir solo. De hecho, intentaban ir siempre de dos en dos por el miedo que tenían a esa zona. Pues curiosamente, cuando estuvimos en el Ayuntamiento de Cádiz, Aldo, aparte de revisar todo lo que era el Ayuntamiento, cuando pasó por esas oficinas no notó absolutamente nada. Pero nada, o sea, Aldo, bueno, como ya bien sabéis, llega al sitio, no tiene ningún tipo de información, no sabe lo que tiene que... Si hay algo, si no hay nada, no sabe dónde la gente puede sentir cosas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, él pasó por esas oficinas, pues ese punto en el cual decían que era el más fuerte, el más intenso, ¿no? Donde se aparecían, ¿no? esos fantasmas. Y él pasó como pena sin gloria, pues pasó por ahí, llegó, miró, aquí no hay nada, se marchó. Y anteriormente yo había hecho un análisis precisamente de infrasonidos. Bueno, cuéntanos tú un poco que la sensación que tú notaste cuando estuviste allí. Pues lo interesante, bueno, hola, lo interesante es que siempre, como cuenta Luis, las investigaciones son paralelas. Es decir, cuando llegamos al ayuntamiento me hicieron bajar de un taxi directamente y nada más bajar el taxi, entrar en una puerta y Luis empezar a colocarme todo el aparataje técnico. Y en ese sentido, y siempre voy a romper una lanza por ello, sobre todo para toda esa gente muy sabionda que dice que nos dan guiones, que está todo preparado, que no tienen ni idea realmente. Y además me gusta decir que no tienen ni idea porque me gusta decirlo con la autoridad de saber que estamos hablando de dos personas muy honestas en lo que hacemos en el programa y todo el equipo lo es también. Pues fue llegar y Luis ponerme los aparatos. Y al ponerme los aparatos es muy curioso porque Luis no me dice nada, simplemente los pone y me dice, pues, ¿te molesta esto? No, nada. Y me soltaron. Y es cierto que por esa zona por la que tú comentabas, que después de la experiencia, pues cuando hablamos ya me cuentan un poco todo lo que hay, yo no noté nada, excepto el punto eléctrico de aparatos. ¿Sabéis? El sonido que oís, pues eso, imaginaros en zonas donde hay muchos ordenadores, donde hay estos controles para discos duros y cosas así, eso genera una vibración, genera una frecuencia, algo, pero no tenía nada que ver con eso del otro lado, nada, o sea, en absoluto. Y de hecho, recuerdas que Paco al final dijo, ¿no? Pero lo que tú has percibido no tiene nada que ver con lo que están contando los testigos.
porque hablaban también de un ahorcado o algo así. Sí, en concreto esto era la zona donde decían que aparecía el ahorcado, sí. que fue cuando pasaste esto por allí y dije, bueno, yo es que aquí no noto nada, es que aquí no me interesa porque no noto nada. Exacto, y además con Luis tenemos ese diálogo de preguntarnos estas cosas y es cierto que cuando no hay, no hay, ¿no? Entonces, recuerdo que tú me preguntaste después y sea como sea, de una forma u otra, parece ser que percibo ese tipo de energía, pero claro, el problema y la gran pregunta es qué tipo de energía. Y en este caso esa energía que estaba atribuida a ese otro lado, algo fantasmal, yo no sé. Sí, es como digamos que lo que él nota, ¿no? Como bien has dicho, esa energía, vamos a llamarla fantasmal, ¿no? Por llamarla de alguna manera, ¿no? No tiene nada que ver con lo que viene siendo algo fenómeno natural. Sí que es cierto que luego pues, hablaremos del experimento de niebla y ahí, por ejemplo, es diferente, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si veis en el gráfico, nada, fue digamos, un escáner, ¿no? Dentro de las frecuencias de infrasonidos muy rápido, de unos 5 o 10 minutos como muchos. Y sí que me percaté de que estaba el aire acondicionado conectado. Entonces aproveché y dije, bueno, voy a aprovechar antes de que la señora de la limpieza, que estaba por ahí más o menos, termine, que luego lo apaga todo, lo deja todo apagado y ahí es diferente. Voy a hacer la prueba, ¿no? Voy a poner el sensor, vamos a mirar y nos encontramos con esta pedazo de frecuencia que tiene una serie de repeticiones impresionantes en tan poco espacio de tiempo, ¿vale? Que estamos justamente trabajando en la frecuencia que estábamos hablando hace un momento, o sea, 19,9 hercios. Esta frecuencia es lo que hemos comentado antes de la vibración del globo ocular, ¿vale? Esto lo que haría ya es explicar exactamente esa fenomenología de las apariciones que ellos estaban viendo cuando trabajaban. Curiosamente, también la sensación de malestar, la sensación de presencia, bueno, aunque no lo he marcado en amarillo, aquí estamos hablando de aproximadamente unos 17 hercios. Esta frecuencia genera, aparte de entre el 14 y 18 hercios aproximadamente, genera una sensación no solamente de malestar, sino también la sensación de estar acompañado. Es muy curioso. Por eso os digo que el estudio de los infrasonidos dentro de la investigación de fenómenos paranormales es muy importante para poder descartar fenómenos naturales. ¿Qué pasa? Que coincidían perfectamente con lo que nos decían los testigos. Entonces, estos son dos puntos muy importantes, los cuales te das cuenta de que, bueno, de que aparte de que el sitio no tiene por qué explicarse todos los fenómenos extraños que pasan con los infrasonidos, sí lo que nos ayuda es a descartar ciertos puntos, ¿no? en ese aspecto. O sea, en el momento de que esa persona note eso, vamos a ver, ¿no? Si lo puede notar porque es una sensación física o porque es una percepción que pueda tener la persona. Y en este caso pues era totalmente físico y explicaría el motivo también de por qué precisamente en ciertos puntos, como bien podría explicarnos Aldo, no todo el mundo tenemos la sensibilidad, ¿no? Aldo tiene una sensibilidad tremenda para estas cosas, yo por ejemplo la tengo cero. Me encantaría poder ver alguna cosa, poder sentir algo, pero la verdad es que incluso trabajando en esto, la sensibilidad mía es cero. Y entonces, bueno, ¿por qué tanta gente de repente puede tener más o menos sensibilidad? No todo el mundo puede tenerla de esa manera, ¿no? ¿Por qué todo el mundo tenía exactamente los mismos efectos? Pues precisamente porque la causa natural estaba generando esos mismos efectos a todo el mundo. Y ya nos lleva también a otro de los primeros casos en los cuales empezamos a estudiar con infrasonidos, que es la Galería Ifergan en Málaga. Bueno, esta galería es un pequeño museo que la verdad es que quien no lo haya visto, si tiene posibilidad que vaya a verlo, es impresionante. La verdad es que es un museo muy pequeñito, pero con muchísimas piezas arqueológicas de diferentes épocas y la verdad es que es una auténtica maravilla de sitio. Pues este sitio, por ejemplo, estamos en las mismas, es decir, es un sitio en el cual la gente que iba, hay una especie de cabeza, no sé si te acordarás, hay una cabeza de una momia. Entonces la gente que decía que esa cabeza como que le generaba malestar, que le generaba ansiedad, como que entraban en un estado alterado de conciencia, ¿te acuerdas? Incluso había gente que decía que había llegado a intentar conectar con esa cabeza, ¿no? Entonces era una cosa muy, muy extraña. Y es un sitio que también que nos pasó lo mismo. Colocamos el medidor de infrasonidos, hicimos una serie de pruebas y precisamente nos dieron unas altas frecuencias entre el 0,5 y los 10 hercios.
bueno, incluso un poquito más, hasta casi los 20 hercios, las cuales, volvemos a hacer lo mismo, no sabemos, como no hay unos estudios excesivamente detallados, ¿no?, sobre los infrasonidos, no sabemos si en este caso, por ejemplo, lo que hablaban de los estados alterados de conciencia podrían estar generados también por los infrasonidos, ¿no? Pero sí que entraban dentro de todo el resto de percepciones, ¿no?, del malestar, la sensación de agobio, el no estar solo cuando la persona estaba sola allí en el museo, la sensación de ver esa sombra, ¿no?, por el rabillo del ojo. Entonces, bueno, aquí tú, por ejemplo, Aldo, ¿te acuerdas más o menos? Sí, bueno, primero permíteme hacer una aclaración. Luis dice que no tiene una sensibilidad para esto, pero hay una cosa muy importante que siempre lo hemos comentado, ¿no?, en esas conversaciones tan interesantes que tenemos, y es que cuando Luis está haciendo las investigaciones y el trabajo es muy meticuloso, extremadamente meticuloso, y lo que sale en el programa y se ve es un 1% de lo que implica todo el aparataje y todo el montaje que él hace y toda la preparación que hace. Y en esa meticulosidad, pues evidentemente estás concentrado en lo que tienes que estar, ¿no? Y por eso es tan interesante la cobertura que se tiene, ¿no? Muchas de las cosas que se ven en el programa no son solamente producto del cámara, sino es producto de las cámaras que pone Luis, del aparataje que tienes, y ya os decimos, es un coche lleno de maletas muy grandes con muchas cosas. Y lo más bonito de todo es que es con aparataje científico y tecnológico real, es decir, no con Spirit Box ni cosas así, ¿vale? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. No abras melones. Pero lo digo en el sentido que hay que ser muy meticuloso, muy riguroso cuando se intenta investigar algo que no tiene explicación lógica. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que decíamos ayer, primero se empieza por allí, si no después es un problema. Y en este caso, en la galería, con la cantidad de estímulos que había, recuerdas que había muchas cosas, pues la cabeza de la momia era como el punto clave, ¿no? Y me ha hecho gracia porque me lo había olvidado, que había mucha gente que intentaba conectar con la cabeza de la momia. No, pero no solo intentaba, es que decía que conectaba, que si Sí, veía, sí, tú si te acordarás también, había una testigo que decía que ella como que había visto, ¿no?, la época en la que vivía y no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, era algo curioso. Sí, era muy curioso, pero lo fascinante de esto es que cuando hiciste el estudio, claro, todo ese tipo, incluso quizás este tipo de percepción de la mujer, estaba completamente condicionado por esto, ¿no? Y además, que no sé, a lo mejor también por el espacio, las características del lugar también a lo mejor condicionaban ese rebote, ¿no? Sí, correcto, exactamente. Lo que hacen es, dependiendo del sitio, del lugar y de la frecuencia, lógicamente pues te puede generar una onda estacionaria que lo que te está manteniendo es esa frecuencia continuamente, ¿no? En este caso, bueno, aquí si veis, pues, el gráfico de arriba es sin el aire acondicionado puesto, curiosamente, y abajo es con el aire acondicionado puesto. A pesar de que no son frecuencias muy concretas, si estamos hablando de un rango de frecuencias, si os podéis fijar, altísimo. O sea, te está cogiendo prácticamente toda la amalgama de frecuencias de infrasonidos y te las está metiendo de golpe. Entonces, claro, es normal que en un sitio así, con esa repetición, esas frecuencias tan continuas, lo notes todo. Y además, quizás, además de esto, una cosa que recuerdo que comentamos, ¿no?, que tú me lo dijiste y tienes mucha razón, además del estímulo del infrasonido, era el estímulo visual, porque no había mucha luz dentro y lo que destacaban eran las figuras, con lo cual el nivel de sugestión podía alimentar también este tipo de percepción junto con los infrasonidos, ¿verdad? Correcto, entonces claro, ahí estamos sumando un montón de cosas que al final dices, bueno, se le puede dar una explicación natural. Son casos de esos en los cuales dices, bueno, tiene una explicación totalmente natural a un caso, porque no sé si, ahí fíjate, no recuerdo yo si en Ifergan tuviste algo, a pesar de todas esas piezas tan antiguas, ¿no?, que había. ¿Tú recuerdas haber solamente notado algo? un eco de lo que representan las piezas, lo que llamamos una impregnación, pero no había nadie, no. Era un sitio fascinante y muy bonito, además me encantó un momento que Luis se quedó mirando a la momia con la cara así cerca, diciendo, mírame, dime algo, por favor, dime algo, dime que he sido faraón en otra vida, rey, o algo así. ¿No? Bueno, y me lo dijo. Sí, Pero que me lo dijo. Pero sí es verdad que me llamó mucho la atención el comentario que me hiciste en ese momento, ¿no?, de cómo las características del sitio, por ser una galería, quizás el hecho de que haya mucho cristal también, pensé, ¿no?, a lo mejor el mínimo de ejercicio visual
concentrado en imágenes que pueden sugerir algo, el cristal, las características del sitio y el rebote continuo de esas frecuencias a lo mejor podía producir pues una especie como de continuum, ¿no?, en la gente para que tuviesen ese tipo de percepciones. Sí, bueno, de hecho lo que estamos hablando es justamente lo que es en el gráfico de abajo, que es cuando estamos viendo toda la amalgama, que es casi completa, ¿no? No con muchas repeticiones, pero sí, por ejemplo, sí es muy continua, ¿no?, dentro de las frecuencias, es un barrido como muy, muy grande. Entonces fue un caso muy curioso en ese aspecto. Bueno, y ahora llegamos al Museo de Ocaña, que aquí esto sí que fue realmente un antes y un después en el tema de las investigaciones, sobre todo con el tema de los infrasonidos. El Museo de Ocaña es un pequeño museo que hay cerca de Sevilla, dedicado a un pintor, al pintor Ocaña. Está hecho, creo, no era una abadía, había sido un convento, exactamente, pero una parte nada más, una muy pequeña parte de un convento lo habían reconvertido, ¿no?, en ese museo a este pintor, ¿no?, que precisamente había hecho famoso a Ocaña. Pues bueno, este pintor tuvo una trágica muerte, digámoslo así, en unos carnavales. Él se hizo un disfraz, ¿no?, con papel maché, etcétera, y con unos petardos, unos cohetes, pues terminó ardiendo, literalmente, ¿no?, y murió de eso. Y a raíz decían que ese museo como que él estaba por allí presente. Pues resulta que en este museo, perdona, teníamos, no sé, pero un montonazo de testigos, pero vamos, increíble la cantidad de gente, de testigos que había, que especificaban, ¿no?, un punto muy concreto del museo en el cual ellos sentían, notaban y veían siempre algo, ¿no? Y era una parte como una especie como de altillo, digamos que el museo es como un pasillo largo, ¿vale? Y en una parte superior es como una especie de terraza en la que puedes observar el museo, ¿no? Y yo siempre observaba, o sea, siempre decían que no les gustaba nada estar en la parte alta del museo, no les gustaba porque era donde notaban todo, donde se sentían mal, donde se sentían cansados, donde tenían náuseas. Incluso nos encontrábamos en este caso con gente que tenía problemas de equilibrio, que dices, bueno, es una cosa muy curiosa, ¿no?, pero sí, con problemas de equilibrio, y sobre todo lo que hemos dicho, lo del tema tan recurrente de la sombra, ¿no?, en el rabillo del ojo. Bueno, pues nada, en este caso fue al revés, en este caso entró Aldo primero. Claro, nosotros ya habíamos hablado con los testigos, Aldo simplemente no sabía ni a dónde llegaban, no sabía ni dónde estaban, ni casi ni cómo se llamaba, ¿no?, muchas veces de la poca información que le damos. Él llega, claro, todo el mundo expectante, ¿no?, a ver qué es lo que va a decir del piso de arriba. Él da una vuelta por abajo, sube a la parte superior, donde todo el mundo ve, donde todo el mundo siente, donde todo el mundo veía cosas. Ni se para, da una vuelta por ahí, ni se para, sigue subiendo y sale a la terraza y de repente empieza a señalar hacia lo que era el patio interior, lo que había sido el patio interior, ¿no?, de ese convento, que en estos momentos está destruido, que simplemente es un solar, y empieza a decir, no, las cosas están ahí, o sea, fuera totalmente del museo. Todo lo que yo noto está ahí abajo. En el museo no noto nada, o sea, es fuera del museo continuamente, fuera del museo. Y aquí nos encontramos y dice, bueno, pues fue una de las primeras veces que hice las pruebas de infrasonidos y dije, voy a hacer pruebas. Entonces, bueno, pues al día siguiente, precisamente, bueno, fui con Patricia, con mi mujer, y pusimos los aparatos. Dijimos, como es un sitio en el que en verano, la verdad es que hacía un calor tremendo, tiene que estar funcionando el aire acondicionado, sí o sí. Y bueno, vamos a hacer las pruebas con aire acondicionado y sin aire acondicionado. Y de hecho, bueno, pues hicimos las pruebas y sacamos los datos de que precisamente eso, el aire acondicionado generaba una onda estacionaria en esa parte superior bastante importante y curiosamente, aunque no se vea bien aquí, porque la verdad es que se ha quedado muy pequeñito, estamos hablando de frecuencias muy concretas en las cuales generaban precisamente esos malestares. Pero no solamente eso. O sea, bueno, la de abajo es la del aire acondicionado y la de arriba el aire desconectado, ¿vale? Si os fijáis, yo os digo, las frecuencias concretas, ¿vale?, coinciden perfectamente, pues eso, con los diferentes puntos de malestar de la gente. De hecho, nos pasó una cosa muy curiosa,
que fue que hay una especie como de mesa donde el pintor solía trabajar, entonces bueno, la tienen como puesta ahí, ¿no? Pues todavía con cosas del pintor, etcétera, y la tienen, digamos, separada para que la gente no entre, no toque, con una cadena. Pues esa cadena estaba vibrando continuamente, estaba balanceándose, no tenía por qué, se estaba balanceando. Fue desconectar ese aire acondicionado, volver a hacer las pruebas, dejar de vibrar precisamente la cadena y darnos cuenta de eso, de que no había esas frecuencias. Entonces, por ejemplo, Aldo, en este caso, la verdad es que me vino de maravilla. Yo reconozco que yo tiro de Aldo para todos estos temas, ¿no? Él, digamos, él entra dentro de lo divino y yo dentro de lo físico, ¿no? Pues de alguna manera. Entonces, bueno, pues él, ya os digo que fue muy curioso por ese motivo, el decir, no, y ahora aquí no hay nada. Es que además cuando no hay, no hay. Y es interesante porque aquí volvemos un poco, si pensamos en el museo y en la galería anterior que has expuesto, en este también había una especie como de forma geométrica muy marcada, ¿no? Esa forma rectangular que también estaba allí, y los paneles y el estímulo visual de las piezas de Ocaña, que para quien no le conozcáis, pues era un artista muy peculiar, muy fuerte, ¿no? Muy visualmente muy chocante. No porque fuese feísta ni nada de eso, sino simplemente porque sus obras estaban muy cargadas de todo su universo. Entonces quizás a lo mejor lo mismo, ¿no? Esa presunción de que las imágenes ya suponen algo, y más aún que una cosa que alimenta mucho a muchas pseudoinvestigaciones, no, es que esto ha sido un convento. Ya de por sí eso genera pues un mare magnum que al final la gente cae, ¿no? Pero con esto es fascinante porque además es curioso, hemos hablado muchas veces de cómo hay energía y cómo se nota ese cambio tan peculiar, ¿verdad? Y es muy interesante, muy interesante. Sí, correcto. La energía que tú captas y la energía que podemos captar los demás, exactamente, es tremendo, es tremendo. Bueno, ya pasamos al... se hace un año y medio aproximadamente, hicimos unas pruebas precisamente de inducir a 6 personas, 6 voluntarios, en el Castillo de Niebla, en donde hemos hablado antes, a inducirles ciertas frecuencias en las que podíamos trabajar, que podíamos suponer que podían generar ciertos resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues se les llevó... De hecho, Aldo fue una de las personas con las que hicimos la prueba, a ver qué es lo que él sentía, ¿no? En comparación con lo que él siente cuando realmente hay algo, ¿no? Hay alguna presencia. Entonces, bueno, pues hay que decir también que los infrasonidos no se oyen tampoco, no se pueden reproducir con cualquier casco o con cualquier altavoz. Normalmente, claro, cualquier fabricante te dice, ¿para qué voy a hacer que mis cascos, que mis altavoces funcionen por debajo de los 20 Hz si nadie los va a escuchar? Entonces es muy raro encontrar, y sí que es cierto que tuvimos muchísimos problemas hasta que al final encontramos unos cascos especialísimos de DJ que sí que entraba, que podían reproducir esas frecuencias. Entonces, bueno, pues imaginaros, llevamos a esas 6 personas que no tienen ni puñetera idea de dónde van, solo saben que se van a hacer un experimento con ellos, se les lleva a la segunda planta de un calabozo, totalmente a oscuras, se le ponen unos cascos, se le da una radio y se le dice, bueno, vosotros nos vais a ir contando qué es lo que sentís, a lo mejor os preguntamos, vosotros si veis, si notáis algo, ¿no? Pues nos vais comentando. Entonces, bueno, pues empezamos con esas personas y empezamos a probar con diferentes frecuencias durante X periodo de tiempo, ya os digo, totalmente oscuras, con los cascos puestos, con lo cual ni siquiera se podía oír algo que pudiera venir de fuera, aunque abajo realmente no se oía nada, precisamente a ser tan profundo, ¿no? Lo que eran las mazmorras. Y nos empezamos a utilizar pues frecuencias de 4, de 6, de 10, de 12, de 14, de 16, 18, 19, 20 hercios. Vamos viendo a ver qué es lo que pasa. Entonces nos encontramos con una cosa muy curiosa, y es que a las 6 personas con las que se hace este experimento, todas reaccionan de la misma manera a las mismas frecuencias. O sea, es algo que es para todos, es decir, nos afectan exactamente igual a todos, ¿no? A lo mejor alguien más o menos, pero vamos, que nos afectan exactamente a todos. Entonces nos encontramos, por un lado, malestar general, el hecho de decir, es que no es un sitio en el que me sienta a gusto. Pasan primero de estar, lógicamente, un periodo, ¿no?, de adaptación, de bueno, no hemos puesto ningún tipo de infrasonido, simplemente están allí, están tranquilos, están relajados, están hablando con nosotros, y sin saberlo ellos,
empezamos a emitir mientras hablamos con ellos esas frecuencias. Y al cabo de, pues eso, nada, 30 segundos, quizás 45 segundos, ya empiezan ellos a decir, joder, pues ahora ya empiezo a sentirme mal, ¿no? Me siento cansado, me siento, no sé. Luego empezamos a cambiar las frecuencias y pasamos a, tengo ansiedad, o sea, de repente estoy nervioso de haber estado relajado, de haber estado tranquilo, ¿no? Empiezo a tener ansiedad, me empiezo a poner nervioso de repente, ¿no? Bueno, incluso sudoración. Entonces, claro, dices, estas frecuencias, vamos, digamos, estas frecuencias específicas lo que estamos haciendo es generar un fantasma, una sensación física de un fantasma, ¿no? No estamos haciendo que vea una persona vestida de época ni nada por el estilo, ¿no? Lo que estamos haciendo es que tengas esas sensaciones que normalmente solemos achacar a posiblemente a apariciones, ¿no? Antes de verlas físicamente. Y una de las cosas muy curiosas es que dentro de frecuencias muy específicas, de 16 hercios, llegamos a ver, llegamos a conseguir que esas personas, claro, el globo ocular está totalmente a oscuras, con lo cual esa percepción, esa sensación de intentar de que vean algo, ¿no? Esa mancha, ¿no? en el rabillo del ojo, claro, era muy difícil. Pero curiosamente, eso pasó, en vez de ser una mancha en el ojo, pasó a ser una especie como de luminiscencia. O sea, el cerebro lo tradujo como una luminiscencia. O sea, al estar totalmente oscuras, de ser una mancha a ser una luminiscencia, ¿no? Fue muy curioso porque la verdad es que eso nunca lo habíamos registrado y la verdad es que fue algo muy, no sé, muy revelador, ¿no? En este caso. Entonces, claro, con eso lo que demostramos es que podemos generar esas sensaciones, podemos hacer que la gente vea esos fantasmas de esa manera. Ya os digo que con esto no quiere decir que todos tengan una explicación natural con el tema de los infrasonidos, ¿no? Sino que muchas veces a la hora de la investigación es muy, muy importante descartar siempre los fenómenos naturales. Porque, ya os digo, no solamente con los infrasonidos, nosotros hemos llegado a casas en las cuales nos decía, sí, es que a mí el fantasma me entiende y me apaga la televisión o me está enchufando, me está fastidiando todos los electrodomésticos, ¿no? Y dices, bueno, vamos a hacer pruebas, ¿no? Y resulta que empiezas a mirar la instalación eléctrica de esa casa y es una auténtica chapuza. Es normal que se te fastidie todo, ¿no? Entonces, claro, pero muchas veces la gente se obceca, ¿no? En que no, es que esto tiene que tener una explicación parapsicológica, ¿no? Una explicación natural. Entonces, muchas veces es difícil, ¿no? Que la gente intente ser lo más, ¿cómo decirte?, escéptica posible a la hora de la investigación, para ser conscientes de que muchas veces lo que ellos consideran fantasmal son cosas totalmente naturales. Ya no os digo en tema de infrasonidos, ya estamos hablando ya de eso, de cosas tan sencillas como el sistema eléctrico. Otra cosa, por ejemplo, ya que estamos hablando de los sistemas eléctricos, el malestar, la sensación, la carga la sensación de carga, ¿no? De la cabeza, de malestar, muchas veces puede estar relacionada con campos electromagnéticos también. Entonces, claro, hay mucha investigación por detrás antes de realmente, ¿no? De poder decir hay algo raro, hay algo extraño. Entonces, claro, Aldo es el que nos da ese punto de vista, ese punto de decir, bueno, muchas veces no lo hacemos de una forma irrespetuosa, ¿no? Sino lo hacemos de una forma de decir, bueno, de naturalizar el tema, decimos, bueno, ¿hay bicho o no hay bicho?, ¿no? Entonces, Aldo, digamos, que es el que nos lo dice o dice que sí o dice que no. Como bien ha dicho él, nunca vamos a los sitios a decir, sí, aquí hay algo, no, es o hay o no hay. ¿Hay fantasma? No hay fantasma. Es tan sencillo como eso. Sí, y además es que es necesario el balance entre las dos partes, ¿no? Porque todo el equipo estamos buscando una explicación a algo, entonces somos diferentes piezas que encajan para lo que es la búsqueda de estas cosas. Y además porque en mi caso también fue muy interesante porque en el Castillo de Niebla la percepción fue muy curiosa. Yo sentía que había algo, pero no se correspondía con lo que habitualmente siento. Sí, bueno, ahí tengo que decir que fue buenísimo, porque claro, ellos estaban totalmente a oscuras, pero es que nosotros los estamos viendo a través de las cámaras de
cámaras nocturnas. Entonces, claro, estamos viendo la cara perfectamente. Entonces veías a Aldo y veías a Aldo que se lo estaba pasando pipa. Claro. Pero pipa, está el tío con una sonrisa de oreja a oreja y dice, pero ¿y este de qué narices se está riendo? Que ahí es cuando le borré la sonrisa, porque normalmente cuando hay momentos así peleagudos, él es el que se ríe en el otro extremo del lugar. Sí, pero fue muy curioso, ¿no? Esa sensación de, oye, pero Aldo, ¿estás bien? De sí, no, yo estoy de maravilla, me lo estoy pasando genial. Pero si todo el mundo se lo estaba pasando mal, ¿cómo es que tú te lo estás pasando bien, no? Es que es curioso, porque yo sentía que había algo, por eso decíamos hay energías, ¿no? Yo sentía que había algo distinto, pero que no me estaba provocando nada de lo que yo puedo sentir habitualmente cuando tengo las otras percepciones. Pero era curioso sentirme como un laboratorio humano a mí mismo, ¿no? Porque yo estaba preguntándome, ¿pero qué es esto? Pero no, me es divertido, o sea, me gusta lo que está ocurriendo, no sé, porque creo que es parte de la investigación, ¿no? De saber que estábamos allí todo el equipo y que, pues, yo no sabía lo que me había llevado. Estuve hora y media con José Luis Hermida tomando un café en un bar donde no se veía nada, ¿no? Y luego me llevó a otro sitio y me dice, tómate otro café. Y le digo, no puedo, o sea, unas tazas gigantescas. Y llegamos tarde al castillo y fue lo de siempre. Entrar, poner las cámaras y a ver qué pasa. Pero fue muy curioso, muy curioso. Y además, después cuando me lo comentasteis, claro, pensé, es que es otro tipo de sensación, es otra historia. Y te diría incluso, que no tengo cómo demostrarlo, pero que cerebralmente yo sentía que había algo distinto. O sea, no es que estuviese pensando que había algo distinto, sino que yo sentía cerebralmente que mi cerebro estaba funcionando de otra forma. No sé cómo explicarlo, ¿eh? Pero tú, por ejemplo, en tu caso, ¿vale? ¿Tú notabas algo extraño, pero notabas esa sensación, por ejemplo, de presencia? No, lo que yo notaba era como que había una transformación del ambiente, ¿vale? Como si de repente mi enfoque visual, no por la falta de luz, sino por algo más estaba cambiando todo. Pero me sentía súper cómodo y recuerda que detrás, o sea, nos sentaron en un punto que detrás había un pasillo que llevaba a otra celda todavía más recóndita y se veía todo oscuro, con lo cual era toda oscuridad y enfrente había una puerta toda oscura. Cuando digo puerta, o sea, es decir, un arco, no había puertas. Pero todo era como muy de sugestión y la verdad es que estaba muy cómodo, pero no experimenté esa sensación de presencia, no, era como que el ambiente estaba cambiando. Y es más, o sea, la densidad que suelo sentir muchas veces en estas cosas, no, al contrario, era una sensación como, te diría como de calma total, pero de saber que había algo que estaba pasando, que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero que era interesante, muy interesante. Que era diferente, ¿no? A lo mejor a lo que tú estás acostumbrado. Totalmente. Ya os digo, porque no podía poner la foto, lógicamente, porque no tengo el permiso, pero vamos, me hubiera encantado poner una foto de la de Aldo con la sonrisa de oreja a oreja y decir, joder, si es que me lo estoy pasando pipa. Y sabéis, es una cosa muy bonita porque ahí has dado un punto que es interesante, ¿no? En las investigaciones, cuando estamos en plena investigación, nos centramos completamente en lo que es la investigación. Porque Luis cuando está... ¿Veis este ordenador? Pues fijaros, cuando Luis está investigando un poco para llevarlos a lo que es el terreno, si me lo permites, Luis tiene como una mesa completa con muchos aparatos y muchas cosas y tiene multicámaras, entonces está lo que está. Pero claro, o sea, eso es parte de ese punto tecnológico, por eso es el tecnólogo del programa, ¿no? Porque, pero al mismo tiempo tiene esa búsqueda, pero es una búsqueda muy lúcida y creo que eso es lo bonito, es que todos compartimos esa búsqueda lúcida, ¿no? Y de cuando hay, cuando no hay, no hay. Es un poco lo que hacemos con EPTA también, cuando hay, cuando no hay, no hay. Pero muchas veces es extraño para quienes nos llaman, ¿no? Porque es como que se esperan que les vamos a decir que hay vórtices y no sé cuántas cosas raras y cosas de moda que se han puesto ahora, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? Al final nos acaban diciendo, es que soy seres de luz, y nosotros decimos, ¿qué seres de luz? Somos personas que estamos intentando investigar, ¿qué seres de luz? ¿Qué es eso? Que se ponen de moda unas cosas que son... Pero es interesante porque además hay una cosa que es muy curiosa y que a mí cuando tú haces las investigaciones y cuando tú haces todo esto a mí me aporta y me sirve justamente para, digamos, aplicarlo a mis parámetros de percepción, a mis parámetros mentales, porque son cosas que tengo que tener muy en cuenta, evidentemente, ¿sabes? Porque soy un ser humano y los infrasonidos también me pueden llevar a Ah, ¿eres ser humano? Claro, totalmente. Ya lo sé, de que hemos estado hablando ayer en la cena. Pero sí, es curioso. Y además es curioso porque, ¿recuerdas qué pasó que uno de los testigos, él, que es un clasicazo y que Piedi lo sabe también, en las investigaciones hay mucha gente que yo no creo en nada, no me pasa nada, no tengo miedo, ¿no?
empiezan a pasarle las cosas y te acuerdas cómo seguía en sus tres, no, no me pasa nada, pero estaba sudando, estaba nervioso, el lenguaje gestual que comentabais, Sí, ¿verdad? sí. Con Pertierra y ellos que estabais hablando de lo que ocurría. No, aquí no pasa nada, pero luego decías, sí, no estaba, no estaba centrado porque no estaba a gusto. También llega a decir, y dice, pero vamos a ver si es precisamente lo que te estamos preguntando, ¿no? Si te estamos preguntando que estás bien, y dices, sí, estoy bien, no, aquí no pasa nada. Y luego ya, cuando ya estás fuera de cámara, dices, es que claro, no podía concentrarme porque no estaba a gusto, porque notaba como inquietud. Estilo, coño. Sí, 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 sí. Sí, es lo que Y estás buscando. Que es curiosa, que he estado pensando ahora, rememorando un poco todo esto, porque te fijaste que incluso las posturas de la gente, que eran posturas como de temor, eran distintas también, o sea, era como una cosa, como si estuviesen llegando a un punto de tensión máxima y estaban intentando controlarse ante ello, pero era unas posturas muy, muy extrañas de las caras. Cuanto más ibais subiendo el rango, más perdían más el control del disimulo que querían tener y mostrar, ¿verdad? En el caso de este chico. Claro, era cuando sobre todo eso, cuando en el momento en el que tú veías que esa persona, bueno, pues lo que tú bien dices, ¿no? Estaba intentando disimular, es decir, bueno, de vez en cuando pues hacía así. Una cosa muy curiosa es que precisamente cuando estábamos en la frecuencia de 17 hercios, que es luego en el momento en el que hay la sensación de presencia, resulta que todo el mundo miraba para atrás, esa sensación de presencia. Es decir, tú estás a oscuras, estás en el centro de una habitación, nadie tenía la sensación de presencia delante de ellos. Todo el mundo estaba como mirando para atrás, como si fuera a ver algo, ¿no? En la total oscuridad, ¿no? Pero todo el mundo, es que todo el mundo empezaba a hacerse así. Dices, pero si hay una sensación de presencia, ¿por qué tenemos siempre el cerebro nos va a decir que esa sensación la tenemos detrás, a pesar de que no vemos nada, porque en realidad estaba todo a oscuras? No es que digas, mira, es que estoy viendo, porque tengo luz, estoy viendo delante mío, veo que no hay nada y después esa sensación de presencia será detrás. No. Igualmente la sensación de presencia era mirando siempre todo el mundo hacia atrás. Entonces tenemos muchas de las imágenes de la gente, incluso tú en algún momento, hay un momento en el que te giras como, oye, pues no sé, con tu sonrisa oreja a oreja, joder. Entonces es un momento muy curioso, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho, que con los cascos estos, había momentos en que aparentemente no había ningún sonido. Y claro, yo estaba con los cascos puestos, recuerdo que al final pensé, pero claro, o sea, ¿qué es todo esto, no? Porque luego te hace pensar, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Sí. Pero luego te hace pensar en cómo, más allá de lo que nosotros podemos suponer, pues puede haber otro tipo de factores que evidentemente como estos condicionan todo, ¿no? Porque claro, teóricamente no estaba escuchando nada, pero mi cerebro y mis sentidos estaban captando todo, con lo cual era como, es que es una pasada, claro. Ya te digo, ahí lo interesante es ese, ¿no? Sobre todo el ver, cuando tú nos explicas, dices, sí, no, yo estoy notando cosas, pero no son las cosas que yo estoy acostumbrado a notar. Estoy notando algo, pero no es lo que yo noto normalmente. O sea, esa diferenciación, ¿no? Entre digamos, el forzado, ¿no? de los infrasonidos y las sensaciones que tú puedes tener en sitios en los cuales realmente hay cosas. Es que entiendo que tiene que haber una característica física que englobe lo otro también, ¿no? O sea, un tipo de condicionantes y propiedades físicas que engloben ese tipo de percepción que tengo cuando es lo otro, ¿sabes? Y que probablemente esas condiciones físicas, llamémosle de vibración, de lo que sea, implican también unas condiciones de sonido muy determinadas por la vibración que es, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, tiene que ver con eso. Sí, a lo mejor también tiene que ver con el tema de vibración. Entonces, pero bueno, es un campo muy interesante para investigar, ¿no? No por descartar los fenómenos extraños, ¿no? Porque esto no lo descarta, esto simplemente descarta ciertas partes o descarta lo que puede tener una explicación natural. Pero en cambio siempre queda, ¿no? Esa explicación extraña, esa, ¿cómo llamarlo, no? ¿Cómo lo podríamos llamar para esa sensación de ya dentro de lo que tú eres capaz, ¿no? de percibir, ¿no? Siempre queda ese punto extraño que todavía no somos capaces de comprender. Podemos descartar ciertos puntos, pero no podemos descartarlo todos ni podemos decir que todo sea fantasmales, ¿no? No, desde luego. Y es una cosa que es bonita, intentar ir por el medio, ¿no? O sea, ni desdeñar ni caer en pensar que todo es producto del misterio, de lo fantástico, de lo maravilloso. Porque hay que tener mucho cuidado en eso y además porque hay que remitirnos a las pruebas. Si desconocemos el trabajo de este rango de frecuencias, ¿por qué no pensar que la propia naturaleza a lo mejor, sin ser aparataje eléctrico y tal, nos está a veces
soltando rangos de frecuencias que nos están condicionando todo, ¿no? Todo. Y es más, o sea, si te condicionan el oído y te condicionan el comportamiento, te pueden acabar condicionando el pensamiento. Y si te condiciona el pensamiento, condicionan tu actitud, tu respuesta. Entonces, ahí hay un hilo pues, gigante, ¿no? Eso es. Y ahí, por ejemplo, mira, me lleva a hablar a un sitio que hemos estado recientemente, que es un sitio natural, precisamente, de que donde la gente antiguamente, ¿no? En la épocas, vamos, prehistóricas casi, era capaz, ¿no?, de percibir cosas dependiendo de la energía del sitio, ¿no?, del geomagnetismo del lugar, pues eso, podían llegar a sentir cosas y ver cosas siendo algo totalmente natural. O sea, no tiene que ser nada artificial. Totalmente, y además con el punto interesante que eso que sintieron en su época, y estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, a día de hoy sigue siendo medible con el aparataje de Rafa Balaguer, por ejemplo. Correcto. Es aparataje científico. O sea, trabajamos con aparataje científico, ¿vale? Cuando me he referido antes a otros aparatillos del misterio, no, trabajamos con aparataje científico porque es necesario deslindar todas las posibilidades con ese aparataje para justamente pisar un poco en firme. Y es increíble, ¿no?, como en estos sitios llamados de poder, sitios antiguos, se mantiene esa cosa tan potente a día de hoy, ¿no?, y que se sigue midiendo, es alucinante. Y sobre todo importante eso, que se pueda medir, ¿no? Exacto. Eso es. Y podemos demostrar que realmente ahí pasan cosas. Bueno, pues bueno, esto es un poco lo que es el tema de los infrasonidos, ¿vale? Hemos hablado, ¿no?, de la importancia que tienen los infrasonidos dentro al ser humano, cómo les afecta, ¿no? Algo que precisamente casi no conocemos, que no oímos, pero que en cambio notamos. Bueno, estos resultados la verdad es que no se abren muchas áreas de estudio, sobre todo para el tema parapsicológico y sobre todo a la hora de descartar. Digamos que yo creo que el 80%, por ejemplo, de mi trabajo, ¿no?, cuando estamos en un caso, es el intentar buscar la explicación natural, ¿no?, a esa fenomenología que pasa del lugar. Entonces, bueno, esto abre un campo impresionante a la hora del tema del estudio, no solamente para el tema parapsicológico, sino para el tema físico también, incluso médico, ¿no?, de poder estudiar un poco lo que son los infrasonidos, tanto de los infrasonidos producidos de forma natural como artificial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una parte muy importante, pero muy importante cuando alguien quiere estudiar el tema parapsicológico y lo quiere estudiar bien, tiene que empezar por descartar los fenómenos naturales. Entonces, una cosa muy importante a la hora de descartarlos es el tema de los infrasonidos, y yo animo a la gente de que en vez de gastarse pues dineros en Spirit Box y cosas de estas raras o incluso apps del teléfono, ¿no?, que te hablan y que supuestamente los fantasmas son capaces de meterse dentro del teléfono para hablar contigo y cosas de esas, ¿no?, pues que realmente gasten dinero en algo que realmente valga para dar o para buscar una explicación a los fenómenos naturales, a los fenómenos, fantasmales, ¿no?, porque realmente descartando ciertos fenómenos también investigamos lo que los fenómenos que no podemos darle explicación. Es una forma de ir reduciendo, de decir, realmente esto es lo que está pasando, no hace falta que intente tirar con todo esto. O sea, esto es lo que tengo que investigar, esto es lo que realmente no tenemos una explicación, lo que realmente merece la pena investigar de los fenómenos paranormales. Hola, encantada de teneros aquí, de disfrutar de vuestra compañía y sobre todo vuestras explicaciones tan detalladas. Tengo dos preguntas. Una es, ¿pero todo el mundo siente esas, me refiero, en los museos donde habéis estado, todo el mundo siente esas vibraciones y ese malestar? O sea, ¿todos podemos sentir esa sensación de malestar? Sí, correcto. Podemos sentirlo de forma más o menos fuerte, ¿no? Pues de la misma manera, yo creo que muchas veces puede ser el hecho de cómo tengas un ejemplo, de cómo tengas el oído. No la predisposición, sino el oído. Es decir, hay gente que puede oír un poquito más o un poquito menos, pero sigue oyendo, ¿no? En el caso de los infrasonidos sí que pasa lo mismo. Es decir, hay gente que a lo mejor le afectan más o le afectan menos, pero le siguen afectando igual. Es decir, el lobo ocular, por ejemplo, va a vibrar exactamente a esa frecuencia. El pabellón
no me acuerdo, la parte del oído interno, el vestíbulo, perdón, el oído interno, por ejemplo, que es la que tiene bastante importancia a la hora del equilibrio, ¿no? Incluso de las náuseas muchas veces, etcétera, va a vibrar en la misma frecuencia. Es decir, te va a vibrar a la misma frecuencia a ti, a mí, a Aldo, a todo el mundo. Entonces, claro, afecta exactamente por igual. Por eso es por lo que lo he comentado antes, que son sitios, curiosamente, son sitios en los que hay muchísimos testigos que lo han vivido. Claro, no todos, por ejemplo, a la hora de la percepción paranormal tenemos esa sensibilidad. Entonces dices, ¿cómo es posible, ¿no?, que haya coincidido que tanta gente le esté pasando lo mismo? Es que me ha llamado la atención que hubiera gente, o sea, que estén investigando para poder utilizar incluso a la hora de manipular a la gente. Sí, sí, bueno, y eso lleva muchísimos años la investigación. O sea, hay muchos estudios sobre todo para eso, para poder, claro, si tú eres capaz de generar una frecuencia muy concreta, pues, y direccionarla, ¿no?, hacia ciertas personas, tú puedes provocar, vamos, que se le vacíe el estómago. Incluso puedes llegar a la muerte de esa persona, ¿no?, dependiendo de la potencia con la que estés haciendo y la frecuencia. Entonces, claro, los infrasonidos son una cosa de las que no se habla, pero que tiene mucha relevancia a la hora del cuerpo humano. Y ahora, lo mismo es que que se queda más reflejado la intensidad de un infrasonido a través de todo lo que tenéis, las máquinas que tenéis, cuando él detecta algo que sí que realmente él detecta que hay una situación, ¿a ti te aparece reflejada de alguna forma? No, es diferente, por eso precisamente es por lo que muchas veces utilizo a Aldo al final como conejillo de indias. Yo lo siento mucho, yo le quiero muchísimo a Aldo, para mí es, vamos, uno de mis mejores amigos, pero utilizo al pobre hombre como una marioneta, la verdad, para hacer todo tipo de experimentos. Entonces, él mismo, ¿no?, lo que él nota, claro, él no tiene nada que ver con los infrasonidos, es totalmente diferente. Entonces, claro, son campos que, aunque puedan tener efectos parecidos, ¿no?, los malestares, las visiones, etcétera, son totalmente independientes. Claro, lo que Aldo ve o lo que Aldo siente es algo que todavía no hemos podido ni sabido cómo podemos regularlo, cómo podemos controlarlo, porque exactamente. Entonces, claro, ojalá algún día, ¿no?, yo lo que muchas veces le cosa preguntas, ¿no?, de joder, ¿cómo podríamos mirar y cómo se podría hacer, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, una cosa muy curiosa de Aldo, que a mí me fascina, es que él es capaz de ver esa presencia, no solamente cuando está en el sitio, sino incluso cuando está en el centro de control conmigo y lo está viendo a través del monitor. Es muy curioso, ¿no? Entonces es un ejemplo de que son cosas que son totalmente independientes. Alguna vez me han preguntado si precisamente los infrasonidos podrían provocar o podrían ser manifestaciones. No tiene nada que ver. Esto simplemente son efectos físicos naturales, y lo que Aldo ve o lo que Aldo siente es algo que todavía no sabemos cómo medirlo, que no queda reflejado. Que no queda reflejado. Ojalá llegue algún día en el decir, oye, pues mira, Aldo, hemos conseguido reflejar esto, ¿no? Sí que es cierto que bueno, algunas pruebas médicas que te han hecho en algún momento dado, sí que es cierto que a ellos sí que se ha visto, ¿no?, como que ciertas partes del cerebro están como más activas en su caso. Entonces, a partir de ahí a lo mejor sí se puede empezar a investigar un poco cuáles son, cuál es esa radio, ¿no?, esa sintonización que Aldo tiene en ese caso. Pero, tío, con el tema de los infrasonidos son totalmente independientes. Porque a lo mejor el umbral de detección que tú utilizas no cubre todavía. Claro, es que no sabemos si es una... Claro, podemos decir que a lo mejor que él nota energías, pero ¿es una energía lo que nota? No lo sabemos. Entonces, claro, no sabemos, al no tener la base de qué es lo que él percibe o cómo lo percibe, no podemos tener la base para intentar hacer una medición. Porque, claro, podemos llamarlo energía por llamarlo de alguna manera, pero ¿y si es otra cosa que no sabemos lo que es? ¿No? Esa percepción que él tiene. Por eso os digo que me aprovecho de él un montonazo. Es verdad que se aprovecha de mí, ¿sabes? Pero es interesante porque es constructivo. Y además es constructivo, y perdonadme la expresión, sin flipar. Que eso es una cosa importantísima que en el equipo tenemos y que en EPTA tenemos también, que no nos flipamos buscando vórtices ni modas que cada cierto tiempo se dan. Y hay algo muy interesante porque, aunque es curioso que no ocurre esto, con Rafa Balaguer, que va con la detección de los puntos de geomagnetismo,
sí que tenemos las coincidencias. Entonces tiene que haber algo que pasa por mi estado físico, y cuando digo físico hablo de mi biología, que conecta con eso, y que probablemente los estudios que me han hecho los doctores y que Luis también ha estado interviniendo en ello, pues detectan que el lóbulo que se me activa es el lóbulo analítico. Cuando estoy con estas cosas, cuando tengo estas percepciones, es el lóbulo analítico, no es el de la inventiva. Con lo cual lo que estoy viendo, estoy viendo. Y para mí es fascinante y además es importante, porque a mí no me basta con decir he visto o creo que. No me basta porque, justamente porque me ocurre es que necesito saber qué es. Necesito saber cuál es su naturaleza y necesito saber el para qué. El resto es humo. Y es interesante cómo en las mediciones que hemos hecho cerebrales, cómo tanto tus aparatos como los de Pertierra o los de Alonso, pues registran unas ondas que son muy locas, pero volvemos a lo mismo, ondas. Es que a lo mejor en la vibración está eso. Es una teoría que pensamos a veces, ¿no? Pero no lo sabemos. De momento todo es teoría, entonces claro, no sabemos. Tenemos que estar dando muchos palos a muchas cosas diferentes para que un día por fin demos con la clave de decir, es esto. A partir de aquí podemos empezar a medir, a partir de aquí podemos empezar a conocer, ¿no? De momento, fíjate, en el tema del estudio de la parapsicología, fíjate, lleva siglos y no se ha avanzado prácticamente nada. No, lo único que tenemos es gente como Aldo, que tiene esa sensibilidad, que puede ver, ¿no? Y que nos puede dar una pequeña luz, ¿no? Al final del túnel, de decir, bueno, pues podría ser, puede ser, pero claro, todo esto son teorías. Así se ha avanzado, puesto que tú ahora filtras lo que no es. Pero si te das cuenta, vas acotando y vas avanzando. Pero aún así estamos, yo creo, en pañales totalmente. Simplemente lo que hemos hecho es descubrir que ciertas cosas que antes no podíamos medir, como podíamos ser los infrasonidos, como podían ser los campos electromagnéticos, ¿no? Hemos visto cómo han influido y cómo eso se podía equivocar en su momento, ¿no? Con esa percepción de fantasmales. Pero claro, solamente lo que estamos haciendo es de un campo gigantesco. Estamos acotando partes muy pequeñitas de cada punto. Entonces, imagínate si el campo fuese como esta mesa, estamos acotando aquí 2 centímetros, aquí 1 centímetro, aquí 2 milímetros. Entonces, claro, son cosas que hasta que no lleguemos con el punto exacto, todavía queda mucho. Bueno, a ver, partimos de que Aldo es una persona sensitiva y que posiblemente pues tiene desarrollado un nivel de expansión de conciencia pues superior a la media de las personas. Dentro de esto me llama la atención de que en el experimento del Castillo de Niebla, de las 6 personas que participan, una de las personas es él, y todos viven una serie de experiencias que él, como ha dicho, se lo estaba pasando genial, ¿no? No sentía miedo, no sentía a lo mejor las percepciones que las otras 5 personas estaban sintiendo. Yo con esto quiero hacer una conexión a lo que hablábamos ayer de ese templo, ¿no? Por una parte, puede que en ese nivel de expansión de conciencia él tiene desarrollado ese templo. Por otra parte, puede ser que era consciente de que eran unos infrasonidos inducidos y ya estaba predispuesto a pasárselo genial. Entonces, un poco la pregunta es que él diga en qué sentido podría haber derivado de la forma que él vive esa experiencia con la diferencia a las demás personas que estaban haciendo el experimento. Sí, bueno, una cosa que no he aclarado es que Aldo, o sea, son 6 personas las que llevamos que no saben nada, pero aparte sumamos Aldo, en realidad eran 7, bueno, 8 contando con Clara, porque Clara también quería hacer la prueba a pesar de que conocía el tema. En este caso Aldo no, pero Aldo sería, digamos, una séptima persona para ver cómo reaccionaría, ¿no? Es justamente eso, yo no lo sabía tampoco. Por eso incido tanto en que lo que a mí me ocurre es un estado psicobiológico, ¿vale? Porque entiendo que de una forma u otra mi cerebro utiliza mis sentidos, que es lo que yo utilizo para comunicarme con la realidad como cualquier ser humano, pero mi cerebro por algún motivo pues tamizó ese tipo de estímulo sin yo saber lo que estaba ocurriendo, porque evidentemente estás en un sitio así, pero claro, al investigar con el programa, si me llevan a un sitio así, yo podría sugestionarme y decir otra investigación, voy a ver un fantasma, un espíritu, lo que sea.
Pero lo cierto es que como intento ser muy ecuánime con esto, pues cuando no hay, no hay. Y no sentía nada. O sea, yo me sentía bien, estaba con los cascos. Te juro que incluso había momentos, como me gusta tanto la música, pensé, pues me van a poner música. Pero no tenía ese plus de sugestión que puede hacer que mi cerebro, sin que yo me dé cuenta, me elabore una escena, que luego yo esté luego inmerso en la escena y diga, uy, estoy viendo un fantasma, está pasando esto. No. Y luego, con las pruebas que te digo que se me han hecho, ¿no? El lóbulo que se me activa es el analítico, con lo cual pues no tengo ese... no tenía ni ese plus de sugestión ni de miedo, no, sino simplemente estaba allí. Era algo, no era habitual, porque no me llevaron a la típica investigación que hacían en el programa. Y entonces pensé, si esto está siendo así, pues interesante, porque voy a descubrir algo de mí mismo después, ¿no? Y por eso digo que para mí fue tan fascinante el hecho de darme cuenta que pues, los infrasonidos, los binaurales, todo este tipo de frecuencias pueden actuar en tu cerebro más de lo que pensamos, ¿no? Y como yo soy un ser humano como cualquiera, pues evidentemente pueden generarme determinados estados. Ahora, ¿por qué mi cerebro tamizó que no era lo que yo habitualmente sentía cuando estoy en ese otro tipo de casos del programa? Pues porque probablemente su naturaleza sea otra, ¿no? Y porque probablemente en la parte más profunda de mis sentidos pues se note esa distinción. Es como un ejemplo un poco tonto, ¿vale? Como cuando alguien te llama y tú conoces a esa persona y alguien te llama y no conoces a esa persona. Hay algo en esa naturaleza que tú distingues algo, ¿sabes? Entonces, no sé, pero son hipótesis, ¿eh? Porque también, dicho sea de paso, una de las cosas claras que siempre decimos en el misterio es que, por favor, dudad de quien nos diga que en el misterio esto es así, 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 así. Dudad, por favor, de quien nos diga que en el otro mundo hay no sé cuántos ángeles. Dudad que os digan que los espíritus son así, así, así. Dudad, porque nadie lo sabe, no lo sabemos. Y quien diga que lo sabe y diga eso, miente, miente. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque por eso estamos buscando. Y en mi caso, créeme que, o sea, me siento un buscador pues porque soy un aprendiz, porque ¿cuánto sabemos de esto? O sea, nuestro cerebro y nuestros sentidos es el mayor enigma que hay. Y es fascinante, además. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno. Yo es que me he quedado más o menos como estaba, ¿no? A excepción de que sí, lo hace desde un prisma analítico, ¿vale? Pero yo me voy a la parte en donde las sensaciones de las 6 personas restantes pues manifiestan miedo, desconfianza, miran, en fin, se altera un poco, les da ganas de salir corriendo. Y en el caso de usted, pues parece ser que esas sensaciones, por lo que han explicado, de que se lo estaba pasando bien, no se dan. Entonces, por eso era mi pregunta. Sí. Si era porque ese templo está bien construido dentro del ser que es, ¿no? Y entonces a lo mejor le da esa confianza, esa tranquilidad, en el sentido de cuando vive este tipo de experiencias, pues no inmutarse, ¿no? De alguna manera. Sí, mira, yo creo que puede ser el hecho de que ya como son experiencias que me pasan desde pequeño, de una forma u otra, mi propio organismo, mi propia psique, mi mente, mis sentidos, ya reconocen a través de todos estos años los estímulos o se dan cuenta inconscientemente de cuáles son y cuáles no son. Entonces probablemente sea una cosa que pues mi propia naturaleza se ha ido adecuando a eso y que con el tiempo ocurre esto de esta forma, ¿sabes? Pero probablemente sea esa adecuación interior, ¿no? Esa adecuación de mi cerebro, de mis sentidos, de mi percepción, a reconocer determinadas cosas que pues, me son familiares y otras que no, ¿sabes? Entonces, por eso quizás sea esa distinción. Puede que sea por eso. Bueno, pues me ha dejado preocupado de lo del aire acondicionado, porque yo creía que el malestar era solo por la factura de la luz, pero ya tengo que hay, cuando decís apagamos el aire y no se emite en esa frecuencia, eso es, que el aire tiene un mal funcionamiento o que hay un tipo de aire acondicionado que lo genera o de dónde viene. Pueden ser muchas cosas. No quiere decir que todos los aires acondicionados les pase. Simplemente es que en un momento dado al final es una presión, se genera una presión de aire que dependiendo del sitio, dependiendo de la resonancia del lugar, puedan generar esas frecuencias. Ya digo, incluso las hay naturales. El propio mar
hay momentos, dependiendo del estado del mar, que puedan generar perfectamente esos infrasonidos. Corrientes de aire naturales, yo que sé, por ejemplo, en una casa que tenga una ventana abierta de tal forma puede generar que se generen esos infrasonidos. Ya te digo que no tiene que ver solamente que sean todos los aire acondicionados. Es un ejemplo del aire acondicionado porque es de lo más típico que encontramos, ¿no? Digamos que es la forma artificial más fácil de poder demostrar. Lo enciendo, lo apago, mido encendido, mido apagado. Entonces muchas veces nos encontramos que no sé, y sobre todo si hay sitios, por ejemplo, como lo del Museo de la Galería Ifergan, que es un sitio que no tiene ventanas, no tiene una ventilación. Claro, dices, bueno, esto tiene que ser la ventilación, digo, artificial en lo que es el aire acondicionado. Mides y te coincidía. Digo, no tiene que ver que sea todos. Sí, que puede ser más la presión del aire que el motor o la frecuencia. Eso es, incluso te puede variar la velocidad a la que esté funcionando. Si lo que tú dices, si a lo mejor es un aparato que ya lleva un tiempo funcionando, que ya no genera la misma presión, muchas cosas. O sea, pueden ser incluso el cúmulo de varias las que generen esos infrasonidos. Solamente somos conscientes de ello cuando apagamos o lo encendemos. Claro, no nos ponemos no me dejan desmontar el aire acondicionado para ver qué es lo que hace que ese aire acondicionado genere ese infrasonido. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, voy terminando. Por aquí había una última, porque como habéis visto ya tenemos aquí a nuestro doctor Cabrera, que acaba de llegar. Vale, pues venga, esta última. Hola, buenas. Has dicho que el cerebro puede captar sonidos que el oído humano no. Entonces mi pregunta es, ¿una persona con problemas auditivos graves que no escuche puede experimentar esas sensaciones? Sí, perfectamente. Es decir, claro, no quiere decir que los escuches. Lo que haces realmente es sentir esa sensación. Lo que hemos hablado antes, el globo ocular te va a vibrar exactamente igual. O sea, te funcione bien los oídos o no te funcione, incluso aunque seas sordo completamente, ¿no? Lo que es el estómago te va a vibrar exactamente a la misma frecuencia, con lo cual es lo mismo. Las sensaciones las vas a tener exactamente igual. No depende de la buena audición que tenga cada uno.